pero en caso que no haya llegado el Mashiach, vamos a hacer un ayuno, que ahorita vamos a tratar de explicar un poquito, Jajamim, qué explican y qué dicen, cuál es el motivo que se hace este ayuno, primero que nada, y qué es lo de especial que tiene este ayuno, a diferencia de otros ayunos que nosotros conocemos. En primer término, tenemos que saber que la mayoría, de hecho, todos los ayunos, menos el ayuno de Ta'anit Esther, que es en recuerdo a la guerra, que fue para salvar a los Yehudim del decreto de Amán, y el ayuno de Yom Kippur, que es un ayuno de la Torá. Fuera de eso, los otros ayunos que nosotros hacemos son ayunos que se hacen por o en recuerdo a algo relacionado con la destrucción del Bet HaMikdash. Así dice el Naví. El Naví, como dice aquí en el Pasuk, espérenme, ya lo voy a encontrar en algún lado, lo escribí. Si no lo escribí, lo imprimí. Que mi desorganización mental está muy mal. Ok, aquí está, en el cual dice, Beyom. Ay, ¿dónde está aquí? Espérame un minutito. ¿Dónde lo tengo? Koamar, perdón. Koamar Hashem Tzevakot, Etzom Arevi'i, Vetzom Ahamishi, Vetzom Ashevi'i, Vetzom Aasiri, y el Bet Yehuda le sazón ulsimcha ulemoadim tobim. El Naví dice de que a estos ayunos que nosotros hacemos ahorita, es decir, el ayuno en el mes 4, que es el Yud Zayin Betamuz, porque decimos los meses de la Torá se van contando según el primer mes de la Torá, que es el mes de Nisan. Iyar, Sivan, bueno, Nisan es el primero. Iyar, Sivan, Tamuz. Tamuz es el mes 4. ¿Cuál es el otro? Betzom Hamishi, Menachem Av es el mes 5. Betzom Shvi, Tzom Gedalia es el mes 7. Betzom Asiri es este. Tebet, a partir de Nisan, es el mes 10. Y Bezat Hashem van a ser, cuando venga el Mashiach, todos estos ayunos se van a convertir, Lebet Yehudá, Lesazón, Ulesimha, van a ser días de alegría, de regocijo, Ulemoadim Tobim, y fechas importantes. ¿Qué pasó? En el año 3336 de la creación del mundo, 2 años y medio antes que se destruya el Bet HaMikdash, el 10 de Tebet comenzó el ejército babilónico a rodear la ciudad de Jerusalén. Entonces, así dice el Pasuk en Melahim Bet, y en recuerdo a eso, en conmemoración al inicio del encierro que los Yudim tuvieron en la ciudad de Jerusalén, Jajamín fijaron que se haga el ayuno del 10 de Tebet. Pero no es nada más ese el ayuno que nosotros ayunamos por eso mañana, sino el Shulchan Aruch dice, en verdad el pueblo de Israel debería de ayunar el 8 de Tebet, el 9 de Tebet y el 10 de Tebet. En estos 3 días sucedieron cosas tremendas para el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió el 8 de Tebet? El 8 de Tebet había un rey que precedió al imperio griego que se llamaba Ptolomeo, Talmai, y este rey agarró y así, plum, de improviso un día agarró 70 zekenim, 70 sabios de la Torá, puso cada uno de los 70 zekenim, los metió en otra casa, en otro lugar, para que no pudiera haber comunicación entre ellos, y les dijo, necesito que me traduzcan la Torá al griego. Dicen los Jajamim que Hashem hizo muchos milagros ese día. Uno de los milagros que hizo fue que todos, bueno, no uno, digamos, el milagro básico que se suscitó en la traducción de la Torá al griego es que todos los Jajamim, por Ruach HaKodesh, sin saber, porque no había comunicación entre ellos, todos tradujeron la Torá de la misma forma. Algo que es muy, muy difícil de entender, porque cada persona tiene una forma diferente. La idea es la misma, pero cada quien, no sé, yo puedo decir los cielos y otra persona cuando traduce Shamaim va a decir el cielo. Y cada persona tiene su expresión privada, así como cada persona tiene una cara diferente, su forma de pensar es diferente, su manera de traducir también puede haber una diferencia de una letra, poner la coma en otro lugar. Pero Hashem hizo un milagro y todos tradujeron la Torah igual. No nada más todos tradujeron la Torah de la misma forma, sino
que hubieron cambios que ellos decidieron hacer de manera personal para que no se malinterprete la Torá, y todos decidieron que van a hacer los mismos cambios. El más famoso que conocemos es que la Torá empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, cuando hizo Hashem el cielo y la tierra estaba así, 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 así. Entonces ellos decidieron cambiar el orden, en lugar de poner Bereshit bara Elohim, tradujeron el orden en el principio, cuando Hashem creó, no quisieron traducirlo así, para que no se malinterprete que existe una fuerza que se llama Bereshit, que esa fuerza creó al Elohim. Entonces cambiaron el orden y pusieron Elohim bara Bereshit et hashamayim ve'et haaretz. Esa fue una. La semana pasada, cuando hablamos un poquito de Hanukkah, explicamos de que uno de los cambios que también hicieron es que cuando la Torá nombra a la liebre junto con el conejo y junto con el camello, que son animales que nada más tienen una de las dos señalizaciones, que un animal es kasher, un mamífero, se puede consumir su carne para hacerle shejitá, es que los animales tienen que tener la pezuña partida y tienen que ser rumiantes, son dos señalizaciones. Pero hay animales que nada más tienen la pezuña partida y no son rumiantes, o viceversa, y sí son rumiantes, pero no tienen la pezuña partida. Y dentro de esta gama, la Torá nombra al camello, al conejo y a la liebre, al Arnevet. Pero resulta que la esposa de Talmai se llamaba Arnevet. Entonces los jajamim no querían tener problema con el tipo, porque se iban a poner que Arnevet es la doña liebre, entonces le pusieron y un animal que se llama Seirat Raglaim, que tiene las piernas delanteras más cortas que las piernas traseras. No pusieron qué nombre de animal es, pero los 70 fue igual. Ahora, los jajamim consideraron de que este día es un día muy triste y un día de mucha lamentación. ¿Por qué? Básicamente, ¿qué diferencia hay si la Torá la estudiamos en griego o se estudia la Torá en la Shon HaKodesh? De hecho, no es un sacrilegio, parecería tan grave, porque el mismo Moshe Rabenu, la Torá testigua en el libro de Devarim, que antes de morirse, él tradujo la Torá en 70 idiomas. Entonces, ¿qué es lo negativo que tiene? Lo negativo que tiene es que en primer término, hay muchas explicaciones, en primer término estás permitiéndole al mundo goy, a los griegos, a este Talmai, que él tenga acceso a un tesoro tan grande. Pero la peor tristeza de todos es no que el goy tenga acceso a la Torá, sino que al traducir la Torá, hay mucha información de la Torá que no es posible hacerla en traducción. Nosotros que Baruch Hashem tenemos el zhut, el gran regalo que Borolam nos da, que podemos estudiar Tanaj, hemos visto, no una vez, muchísimas veces, cómo no se puede entender el Tanaj cuando uno lo traduce. Tiene una interpretación, tiene un contexto. Las cosas no son nada más como están contadas en el Tanaj. Tiene un trasfondo todas las cosas que el Tanaj dice. De hecho, el Maharal de Praga, por ejemplo, tiene libros donde él interpreta las cosas que parecen muy distinto a lo que es realmente. Y él dice, ese es el pshat de las cosas. De hecho, el Ramjal también dice en muchos lugares que a veces lo de Eina Mikra Yotzemi de Pshuto, que es que no me acomodo con acá, eso, perdón, es que tuve que cambiar de residencia porque están... el cuarto donde yo siempre les doy clase está pegado a un vestidor y se rompió no sé qué cosa de la llave, vino justo ahora el plomero, perdón. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Las cosas que parecen que es pshat, no hay pshat. Afilo que se entiende que es un pshat, no es una cosa que sea un pshat, no hay pshat, hay que entender las cosas beamkut. Y eso nada más se puede entender cuando uno estudia la Torá como tiene que ser, como es en Ibrit, digamos, en la Shon HaKodesh, no es Ibrit, es en la Shon HaKodesh, con las explicaciones que Jajamim entienden gracias a que está dada la Torah en la Shon HaKodesh. En otro idioma no se puede entender ese detalle. ¿Qué pasó el 9 de Tebet? Muy interesante, el Shulchan Aruch dice, no sé qué pasó. Así dice, lo yadati. Está muy raro que Shulchan Aruch se exprese diciendo que Rabbi Yosef Karo no sabía lo que nosotros sí sabíamos, que la Gemara dice que en Tisha B'Av se murió Ezra y Nehemia.
Es decir, que nosotros sí sabemos y el Shulchan Aruch no sabe. Entonces hay diferentes interpretaciones. O que el Shulchan Aruch, no, la más lógica es que el Shulchan Aruch no quiso decir qué fue lo que pasó. Y existe una opinión que opina que ese día, el 9 de Tebet, nació Yeshu, que es a lo mejor parecido a lo que los Goim opinan, que en estos días se festeja el nacimiento de Yeshu. Hay mucho mahloket sobre eso, hay mucha no información real, porque no se sabe, porque se perdió con el tiempo, porque los mismos 2020 que estamos terminando ahorita y vamos a empezar desde el 2021, ni siquiera es 2020 o 2021, es todo una cosa muy interesante, que las mismas Goim que estudian todos los temas históricos lo pueden decir, han habido programas de radio que año tras año yo he oído cuando invitan a conocedores de la historia y ellos mismos reconocen de que no son 2021 y que la fecha se puso muchas veces de manera aleatoria y que hay mucho mahloket en todo eso. Leabdil, haciendo separaciones entre el cielo y la tierra, tan distinto que nosotros sabemos perfectamente los años, cuándo Hashem hizo el mundo, cómo calculamos los años, porque la verdad es la verdad siempre y no tiene ningún tipo de cambio. Pero bueno, esa es una explicación. Ahora, ¿por qué es un día que deberíamos de ayunar? Si cada tzadik que se muere deberíamos de ayunar, estamos fritos, porque entonces deberíamos de ayunar todos los días del año y no varios tzadikim se murieron el mismo día en diferentes años. Ezra tiene una particularidad especial, Ezra y Nehemia, a diferencia de otros, que Jajamim dicen de que cuando Moshe Rabenu subió al Shamaim a platicar con Hashem para que le dé las lujot, vio la Neshama de Ezra, que merecería él haber sido el que entregó la Torá, pero la Neshama de Moshe Rabenu se la adelantó. Así es el Midrash. Era una persona muy tzadik. De hecho, él, junto con Nehemia y junto con Zerubabel y otro grupo de personas, pero básicamente él fue el líder, él fue el que inició la finalización del Galut de Babel y él fue el responsable de la reconstrucción del segundo Bet HaMikdash. Pero más que nada, el trabajo más difícil y más fuerte de él y el estudio de la Torá que le validó a él la posición que él adquirió es que cuando el pueblo de Israel se fue al Galut, cuando fue lo de la historia de Purim y todo eso, en ese proceso de 70 años hubo un margen de asimilación grandísimo. Y muchos Yehudim se casaron con Goyot, y muchos Yehudim tenían hijos Goim. Y cuando Ezra y Nehemia regresaron a la tierra de Israel y este grupo de personas regresó, él tuvo que hacer un estudio social de toda la gente para ver hasta dónde habían goim metidos y asimilados que se consideraban, tenían, su papá es yudí, toda la gente pensaba que era yudí, pero en verdad su mamá era goyá. No se usaban doble apellidos ahí, no habían apellidos. Entonces era muy difícil diferenciar, y estamos hablando de goyot, no kushiot, no negritas, blanquitas, y se parecían yehudim. Entonces fue un trabajo muy difícil que tuvo que hacer Ezra, básicamente para depurar y poder sacar y saber cómo tener que limpiar a toda esta gente y saber quién realmente es Yehudí y quién no es Yehudí. Y en base a eso, que la gente hizo una teshuva muy fuerte y todo el mundo lloró, están en los libros, en el día de Kippur, cuando les dice después Ezra, Lejú, salió una voz del Shamaim que le dijo, cuando todos lloraron, Lejú, Ichlu Mashmanim, Ushtu, Ichluman Takim, Ushtumash Takim, o al revés, Kigadola Yom Hashem la Adoneja, ¿sí? Porque hoy es un día grande, el día de Kippur, cuando acaba Kippur, Hashem salió una voz que dijo, ya los perdoné, ya no lloren más de esa teshuvá que hicieron. Y el 10 de Tebet fue el inicio del gobierno babilónico a la encerramiento que hubo sobre la ciudad de Jerusalén, y durante 2 años y medio la ciudad fue sitiada, hasta que el 17 de Tamuz, de 2 años y medio después, se rompieron esas homot y el ejército babilónico entró a la ciudad de Jerusalén y en 3 semanas destruyeron el Bet HaMikdash, que es el ayuno que nosotros hacemos en el 9 de Av. Aquí surge una pregunta muy fuerte, que es en base a la halajá, y es una cosa muy rara que va a pasar mañana. Todos los ayunos
se mueven, si es que caen el día viernes o es que cae el día de Shabbat, se mueven de día. No se ayuna viernes y no se ayuna Shabbat. El único ayuno que se ayuna Shabbat, viernes nunca cae, porque el calendario está formado así, lo adu Rosh, velo adu Pesach, hay días de la semana que Rosh Hashanah no puede caer y hay días de la semana que Pesach no puede caer, y si cae así está mal, se descompagina todo el calendario. Dentro de esos días, Kippur no puede caer nunca viernes, pero Kippur puede caer Shabbat. Y si Kippur cae en Shabbat, si hay una Kippur en Shabbat, hemos visto, no me acuerdo cuándo fue la última vez, si este año o hace 2 años, no, este año cayó Kippur miércoles, me parece. Entonces, no sé, a lo mejor hace 2 años que cayó Kippur en Shabbat, y los Jajamim entendieron que se puede porque los Jajamim le dieron a Yom Kippur el nombre de Shabbat Shabbatón. Entonces, Kippur es más grande que Shabbat, por eso se puede ayunar en Kippur. Pero si Tisha B'Av cae en Shabbat, como creo que fue hace 2 años, se mueve el ayuno para el domingo y todos estamos muy contentos porque no hay Shabua Shehalbo, etcétera, etcétera. Pero no existe nunca que se ayune Shabbat o se ayune viernes en Tisha B'Av, ni siquiera Tisha B'Av, que es la destrucción del Bet HaMikdash, ni siquiera el 17 de Tamuz, que es cuando se rompió la Jomá. ¿Qué pasó en Asara B'Tevet? Asara B'Tevet empezó algo, pero técnicamente podía haber empezado el 5, o el 4, o el 3, o el 11, o el 12, y podíamos haber tomado una fecha aleatoria, porque empezó algo, no es que técnicamente sucedió algo, comenzó algo, ¿no? Pasó algo. Tisha B'Av, el 9 de Av se quemó el Bet HaMikdash. Es verdad que también se siguió quemando mucho el 10 de Av también, y en verdad deberíamos de ayunar el 9 y el 10, pero Jajamim no dijeron, no vamos a ayunar doble, nadie puede ayunar doble. Pero en verdad no se entiende si es una fecha que en verdad no sucedió nada, ¿por qué Jajamim decidieron que Asara B'Tevet, aunque caiga viernes como este año, se ayuna igual? Y si caería Asara B'Tevet en Shabbat, también deberíamos de ayunar. Y así dice el Abu Draham, uno de los Rishonim, y así lo trae Rabbi Yosef Karo en el Shulchan Aruch, que trae estas cosas que el Abu Draham dice, que las voy a leer de adentro. Veine a Rab David Abu Draham, y trae el Rabbi Yosef Karo, Maran Bet Yosef, trae el nombre del Abu Draham, que era un Rishon, un jajam que vino antes que él, que dice que él en su libro de Alajot Anit trae, es decir, el Abu Draham escribe, She'asara B'Tevet umeshuneh, el ayuno de Asara B'Tevet es raro, es diferente a todos, Mishear Taniot, de los otros ayunos, She'ima Yahal de Shabbat, que si en un supuesto Asara B'Tevet caería el día de Shabbat, Lo ayu yeholim litjotó. No podríamos moverlo de día para el domingo, leyó Majer para otro día. ¿En base a qué dice la Abu Draham esto? En base a que el pasuk en Yehezkel, cuando habla de los ayunos, dice Be'etzem ayom azeh. El Naví se expresa como diciendo en el Etzem ayom azeh, en la esencia de este día. En este día justo. Igual como la Torá se expresa en el día de Kippur. Be'etzem ayom hazeh, velo yadati minayin loze. Y el mismo Rabbi Yosef Karo dijo, no sé de dónde saca Daniel de expresarse en Beshem Hashem, be'etzem ayom hazeh. Es decir, no sé, no de dónde sale, porque Yehezkel era un naví, por supuesto que estaba diciendo lo que Hashem le dijo, pero entonces, en la misma expresión, y ustedes saben que hay formas de estudiar la Torá, que si en tal lado dice tal cosa y en el otro lado dice tal cosa, hay que hacer una cosa que se llama Gzerá Shabbat. Rabbi Ishmael aprendió de la Torá 13 formas donde se estudia la Torá, y una de las cosas, una cosa es Kal Vajomer, ¿no? Si aquí dice esta cosa y se refiere a, no sé, vamos a decir, si Moshe Rabenu no hizo las Makot, él mismo, Dam, Sefardea y Kinim, porque eso implicaba pegarle al agua o pegarle a la tierra, y él no las quiso hacer porque el agua lo salvó cuando lo pusieron en esa cuna, y la tierra lo salvó cuando él enterró al Mitzri para que nadie se dé cuenta, y entonces es Kal Vajomer más y más y más, que una persona tiene que ser agradecida con un ser humano que siente y que tiene sentimientos. Entonces a eso se refiere. Ese es Kal Vajomer. La otra cosa, no vamos a hablar de las 13, la otra cosa es Zerá Shabbat. Zerá Shabbat es que si en tal lugar dice X cosa y en tal lugar la Torá se expresa de la misma forma, es lo mismo.
Entonces, si en Yom Kippur la Torah dice Be'etzem Hayom Hazeh, y es un ayuno tan importante que incluso si cae en Shabbat se ayuna, y en Azara B'Tevet dice Be'etzem Hayom Hazeh, que si es tan importante se ayuna, que si están, Be'etzem Hayom Hazeh es la misma expresión que Yom Kippur, es decir, que ambos tienen el mismo nivel de importancia, y si Kippur se ayuna en Shabbat, Azara B'Tevet debería de ayunarse en Shabbat, que es el único ayuno que nosotros hacemos el día viernes y no lo movemos. Entonces, esa es una pregunta doble. Meile. Pero el 10 de Tebet, que no es nada en particular, empezó una cosa. Entonces, ¿cuál es el chiste? No se entiende cuál es bien. Entonces, en verdad podríamos hablar, y creo que el año pasado lo hablamos, de la importancia que tiene tener los ojos abiertos y de ser personas previsorias y que no dejemos que pasen las cosas. Si el pueblo de Israel hubiera sido de algún momento más precavido y hubiera pensado las cosas mejor cuando empezó la Jomá, no se hubiera derivado a lo mejor que después de 2 años y medio se hubiera destruido el Bet HaMikdash. A lo mejor Israel, al yedel las tefilot y los maasim tovim y los buenos actos y la teshuvá hubiera podido prevenir la destrucción del Bet HaMikdash. Durante 2 años y medio Hashem estaba esperando a ver si el pueblo de Israel iba a hacer algo para lograr esa prevención y para lograr evitar una gezerá. La verdad es que podríamos hablar mucho de que si es que existe una gezerá que se pueda prevenir desde antes, y en verdad si lo estamos planteando es porque sí existe. Hay situaciones que cuando la gezerá ya está firmada y ya está sellada, parecería que no se puede, pero nosotros hemos salido recién hace 3 meses de los días más importantes en el calendario de la vida de un yudí, en el cual también hay todo un proceso de preparación que es del mes de Elul, y después viene Rosh Hashanah, que es donde se escriben las cosas, y después hay 10 días donde Jajamim nos abren las puertas y nos dicen, Dishu Hashem Bimatzeo, Kraubiyoto Karov, etcétera, etcétera, hasta que llega Kippur. Y dentro de Kippur tenemos las 5 tefilot, hasta la tefilá de Neilá, donde ahí decimos Jotmenu en lugar de Kotmenu, y sabemos de que ahí es el sello. Y también sabemos que ahí no terminó, que después sigue Oshana Rabá, y en Oshana Rabá son los últimos petaquim, los últimos recaditos, pero sabemos que todo el tiempo una persona podría cambiar su destino. Obviamente que a medida que va pasando el tiempo y de escrito se va sellado y de sellado se va a papelito, cada vez se complica más la cosa y la fuerza que hay que utilizar es mucho más complicada, es mucho más fácil prevenir las cosas y evitar una gezerá con tiempo de anterioridad. Está bien, pero a mí no me gustaría hablar del tema de la prevención y de las gezerot y de esas cosas, sino me gustaría hablar qué quiere decir en nuestro mundo y en el mundo en general cuando se empieza a cerrar algo, cuando se hace un matzor. Técnicamente, ¿por qué se hace un matzor? Porque la estrategia militar antigua era sitiar las ciudades. No es una estrategia nueva y no es una estrategia que nada más los ejércitos que invadieron Israel usaban a Israel. Era una estrategia normal. Cuando un país invadía otro país o alguien quería apropiarse de otra ciudad, lo que hacían es sitiarla, ponerle un matzor, ponerle una muralla. ¿Cuál es el objetivo de poner una muralla en una ciudad? Entonces, no es muy difícil adivinar, es encierras a la gente que está adentro y automáticamente se tienen que consumir los insumos internos que hay, y cuando se les acaba la comida, se empiezan a morir de hambre. Entonces, cuando el enemigo espera que la gente que esté adentro consuma todo el alimento que está adentro y la gente se empieza a morir de hambre, para el ejército invasor es muy fácil porque la gente no tiene fuerza, no opone resistencia y ellos hacen lo que quieren luego para entrar.
Esa es la lógica que tiene cuando los ejércitos entraban y sitiaban diferentes ciudades. En Melahim Bet, Bezrat Hashem, vamos a ver que el ejército Goy había hecho un matzor sobre la ciudad de Shomrón, en la parte del lado de Israel, de Mahut Israel, que creo que había otro rey que se llamaba Yerobam, no era Yerobam ben Nebat, porque ese ya murió, Yerobam ben otro, no me acuerdo, ben Yehoram, creo, una cosa así, que él, o Yehoram mismo, el del mío, y cuando le tocaba a la segunda señora comerse el cadáver, compartir el cadáver de su hijo, no se lo quiso dar. El nivel de hambruna que había, que las propias mamás, es una de las clalot que están la para allá de Kitabó, que ya pasaron, que tenían que cocinar los cadáveres de sus propios hijos. Barminan lo alenu, ya pasó y nunca más va a pasar. Ok, entonces nosotros entendemos de que sitiar una ciudad implica eso. ¿Cuál es la implicación que tiene sitiar a la ciudad de Jerusalén Bedavka? Entonces, técnicamente pensaríamos nosotros que porque en Jerusalén está el Bet HaMikdash, entonces sitiar la ciudad de Jerusalén fue el preámbulo, la introducción de poder destruir el Bet HaMikdash, correcto. Pero aparte, Jerusalén tiene otra implicación en la historia y en la vida, que es muy interesante, muchos datos que voy a compartir con ustedes, yo no me los sabía. Haciendo así investigación, supe un montón de cosas, después de volver loco a mi esposo, obviamente, porque no entendía nada. Pero bueno, por ejemplo, hay una Gemara que dice que en Jerusalén no se deben de hacer guinotu pardesim. La Gemara dice así, en Jerusalén no habían jardines ni así lugares de recreación. Guinot, jardines, no se hace en Jerusalén guinot. ¿Cuál es el motivo? Y la Gemara dice, porque para hacer estas guinot se requiere, para que estén las plantitas bonitas y lo que se vea todo verde y así que todo esté bonito, hay que abonar la tierra, hay que ponerle abono. Abono es los excrementos que hacen los animales. Entonces, ustedes saben que si alguien está en Jerusalén y escribe una carta, bueno, hoy nadie escribe cartas, pero hace muchos años, cuando yo viajé a estudiar, sí escribía cartas, me enseñaron, yo estudié Baruch Hashem, tuve el de estudiar en Jerusalén, que escriba en la parte donde uno pone, en donde uno está. Ahora ya los chicos ni saben, ni escriben, ni nada, pero lo correcto es que cuando uno escribe una carta, escribe el lugar donde uno está, pone coma y pone la fecha. ¿Sí? No sé, o la fecha y el lugar, generalmente es la fecha y el lugar. Entonces uno pondría hoy Tet Tevet, Tavshin Pealev, Jerusalén, mira, Kodesh, Tibne Tijonen, Vimera Beyamenu, que se reconstruya muy pronto, Besat Hashem. Entonces, esta explicación es porque Jerusalén es una ciudad tan grande que si va a oler feo se va a generar un Hilul Hashem. Lo mismo la Gemara dice, tampoco se plantan árboles que Bijlal árboles, no se plantaban árboles en Jerusalén, y el motivo cuál es, que hay un árbol, vamos a decir, y el árbol tiene como una copa, y la copa puede cubrir algo, en un caso que si hay un cadáver aquí de este lado, y como en la copa del árbol es muy frondoso, las personas van a pasar por acá y no van a ver que hay un cadáver, y sin querer se van a apoyar en el árbol, y el cadáver está apoyado sobre el árbol, indirectamente esta persona se va a lekabel tumá, va a recibir impureza. Entonces, para que no se va a dar cuenta porque él por la copa del árbol no va a ver el cadáver que está acá. Y él va a ir a Jerusalén y va a ir al Bet HaMikdash. Y él cree que no está impuro y está impuro y es todo un problemón. Entonces, para que no sucedan, sí, hoy sí,
Hoy sí hay, porque hoy no es la Jerusalén del Bet HaMikdash, sí, hay árboles y hay guinot, cada esquina, Baruch Hashem, porque si no nuestras hijas que viven en Israel se estarían locas, porque ahí es el punto social y de reencuentro con todas sus amigas de México, cuando están ahí en Jerusalén todas juntas. Hoy sí hay árboles y hoy hay guinot y todo, pero estamos hablando de la época de la Gemara, cuando estaba el Bet HaMikdash. No sé si, no creo que alágicamente quede, si no el Rabobadia y el Hazonish y todos esos no hubieran permitido que suceda una situación así, porque estamos hablando de colonias y de lugares religiosos. Ok, entonces, ¿cuál es la cosa? Entonces, para evitar toda esta situación, tampoco se plantaban árboles. En Jerusalén, Hashem hizo un sistema que tampoco hay ríos. Cuando había que hacer toda la fiesta en Sukkot, que nos alegramos tanto del Nisu Hamaim, ¿de dónde sacaban el agua? El agua la sacaban del Gijón, del Mahayana Shiloah, como dice el Naví. Mei Gijón, que es un río que está afuera de Jerusalén, y había que ir a buscar el agua desde afuera de Jerusalén para traerla a Jerusalén, y toda la halajá indica cómo se hace cuando caía en Shabbat, en Sukkot, tenían que traerla desde el viernes y la tapaban mucho para que no reciba tumá. Todo un sistema es. Entonces, ¿de dónde tomaban agua los Yehudim que vivían en Jerusalén? De pozos. Y eso no es hace muchísimo tiempo. Bueno, para los niños que nos están escuchando, 100 años es muchísimo tiempo, pero para los que estamos en la mitad de ese número, 100 años no se nos hace tanto tiempo. Y cuentan a las personas que han tenido oportunidad de poder leer un poquito de historia de Israel y de Jerusalén de hace 100 años o de hace 150 años, había en Jerusalén muchas epidemias porque la gente tomaba agua de los pozos y cuando ya en verano había poquita agua de los pozos, la gente acarreaba de los pozos de la parte de abajo del agua, digamos, de abajo del pozo tomaban el agua y a veces ese agua estaba con tierra, con fluidos de la tierra y estaba contaminada y la gente no sabía que hay que hervir el agua y todo eso. Y había muchas epidemias de dolor de estómago y de diarreas y de cosas por tomar agua de los pozos. Entonces hay muchos cuentos de la gente yerushalmi que los que económicamente tenían el poder adquisitivo se iban en los meses de verano a pasar el verano a Hebrón, que está cerquita de Jerusalén, y ahí hay agua cerca, entonces no necesitaban tomar agua de los pozos porque a veces podían, sin darse cuenta, podía contaminarse. Y es decir, que si en cualquier ciudad hacer un sitio a la ciudad y encerrar la ciudad implica dolor, implica sufrimiento, Calvajomer, mucho más y más, sitiar la ciudad de Jerusalén, que no tiene agua propia, que no tenía árboles, que no tenía jardines, que no tenía un montón de cosas, el insumo del consumo de la ciudad de Jerusalén iba a ser, él fue, de hecho, desastroso. De hecho, a lo mejor han oído alguna vez de uno de los ricos de Jerusalén que vivía en la segunda época, en la época del segundo Bet HaMikdash, que se llamaba Nakdimon Ben Gurion, que él abasteció la ciudad de Jerusalén con aguas. Él hacía pozos y él traía agua de manera externa a Jerusalén y gracias a él, otro jajam que apunté por acá que me dijo mi esposo, que ahora les voy a decir cuál es, que se llamaba Jofer Sijim, creo que era Rabbi Ishmael, Nejunia Jofer Sijim, así se lo llamaba ese Taná, que él se ocupaba, ahora ya me fui al segundo Bet HaMikdash, él se ocupaba de administrar pozos y se los regalaba gratis a la gente que era Olea Regel para que puedan tomar cuando estaban en Jerusalén, porque Jerusalén no tiene agua propia. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a otro punto más. La Gemara también pregunta por qué no hay aguas termales en Jerusalén. Si Jerusalén es Klilat Yofi y es de la ciudad más hermosa y más querida que hay en la tierra de Israel, ¿por qué no existen Hamet y Beria? ¿Por qué no hay aguas termales? Y la Gemara y también después pregunta ¿por qué no hay en Jerusalén Perot Ginusir? Son frutas riquísimas que la Gemara dice que en el Shevet de Naftalí había muchas de esas frutas, pero en Jerusalén no había.
Entonces, si hablas de la belleza de una ciudad, ¿por qué Hashem no le hizo cosas más bonitas para que la ciudad de Jerusalén esté muy bonita? Y la Gemara contesta, para que la gente no diga que si vinimos a Jerusalén para comer de los frutos ricos o vinimos de Jerusalén para hacernos un facial o un masaje de aguas termales, da lleno. El Inyan es ir a Jerusalén, por la Kdusha que tiene el Bet HaMikdash, no para recibir pilones de helado y de cosas que hay bonitas y lindas en Jerusalén, sino ir a Jerusalén lishma, leshem shamaim, no para aprovechar, ya que estoy en Jerusalén, me echo un baño de agua caliente o como esas frutas que tienen un sabor especial, que eran frutas tan ricas, dicen los jajamim, que si uno comía esa fruta con el pan era tafel a la fruta. Nosotros sabemos que la primera de la verajot, ¿cuál es? Amotzi me sonota gefen, pero estas eran frutas que aunque se decía etz, eran más que amotzi en el sabor. Una cosa, una delicia muy grande. Entonces, nosotros tenemos que saber que, primero, para ser conscientes qué es lo que perdimos y ponernos tristes que realmente hoy no tenemos nada de eso, aunque Baruch Hashem tenemos a Jerusalén, la tenemos toda Baruch Hashem a partir del año 67, etcétera, etcétera, pero no es la Jerusalén que los Jajamim describen en la Gemara como estaba antes. Entre paréntesis, eso lo quería decir antes, pero me olvidé, a Sarabe Tebet, hace algunos años, la Rabanuta Rashid, en la Secretaría de Rabinato, vamos a decir que Baruch Hashem existe dentro del Estado de Israel, fijó el 10 de Tebet como Yom HaKadish HaKlali. Es el día que se recita el Kadish por todas las personas que no tienen opción que se les haya recitado el Kadish, todas las personas que fallecieron en las guerras, etcétera, etcétera, pero básicamente es lo que los religiosos conmemoramos de alguna manera el Yom HaShoah. Nosotros no conmemoramos Yom HaShoah y Yom HaZikaron, el día que está en el calendario del Estado de Israel conmemorarlo. ¿Por qué? Porque es el 27 de Nisan, y Nisan es un mes de alegría y no se dice Ana todo el mes. Se conmemora el 27 de Nisan porque fue el levantamiento del gueto de Varsovia, al margen de toda la polémica que generó el levantamiento del gueto, pero eso no vamos a entrar a eso, sino porque es un mes de alegría, el mes de Nisan no es para conmemorar algo triste. Entonces dijimos, vamos a conmemorar una situación de la Shoah. Entonces hay quienes lo conmemoran en las 3 semanas, que son días de tristeza, y hay gente que, es decir, el gobierno lo puso como a Sarabe Tebet, que es el Yom HaKadish HaKlali, el día que se conmemora, y en Israel mañana no sé, pero a lo mejor hoy en la noche, mañana es Erev Shabbat y Shabbat es muy temprano, especial en Jerusalén, pero cuando no cae a Sarabe Tebet viernes, muchas escuelas aprovechan para ir a Yad Vashem o para traer, hablar de la Shoah, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es entre paréntesis. Ahora vamos a regresar al tema de lo que representa poner un matzor, poner un sitio en Jerusalén. Jerusalén, entonces dijimos que es en la ciudad más hermosa que hay en la tierra de Israel, y es lo que el Shla Kadosh en base al Zohar dice, Jerusalén es el corazón del mundo. Así dice el Shla Kadosh. ¿Cómo es el corazón? Entonces dice, así como el corazón está en la mitad del cuerpo, dice el Zohar, así Jerusalén está en la mitad del mundo. Entonces hay que entender aquí qué se refiere, porque ni el corazón está en la mitad del cuerpo, si lo medimos así, ni Jerusalén está en la mitad del mundo, porque ¿cómo medimos que Jerusalén esté en la mitad del mundo? Está Mamash en la mitad del mundo. Entonces, como Baruch Hashem, los Yehudim, Bnei Israel, somos un pueblo muy polémico, tenemos que ir a los Mefarshim que explican esto, y lo que quiere decir es que los Jajamín dicen, la tierra de Israel es la más alta de todas las tierras, y ¿cómo decimos hoy en día cuando una persona decide ir a vivir a Israel? Que hizo Aliyah, que subió. De hecho, la Torá así dice, cuando en 2 semanas, en esta semana, para allá de Baigash, los Yudim van a Laredet a Mitzrayim, van a bajar a Mitzrayim, no nada más porque hubo un bajón espiritual del pueblo, sino porque cuando uno está en Israel y se va de Israel, se llama que baja, y cuando uno no está en Israel y va a Israel, se llama que sube. Entonces, es una cosa de altitud del metraje. Eretz Israel está más alta que el Tíbet. No, parecería que no, que el Tíbet se encuentra a nivel del mar a mayor altura que la tierra de Israel. ¿A qué se refiere estas cosas?
Entonces tenemos que entender, dice el Maharal de Praga, de que así como el mundo es redondo, que el mundo es un círculo, cada uno es un círculo, es decir, el hecho de que el Yahadut dice que para Jerusalén, Eretz Israel es la más alta de todas las tierras y Jerusalén es el centro de la tierra de Israel, es un concepto subjetivo, no es un concepto objetivo. Para nosotros, nuestro círculo gira alrededor de Eretz Israel y alrededor de Jerusalén, para nosotros el centro de nuestro mundo es Eretz Israel y el centro de Eretz Israel es Jerusalén. Es para nosotros, no hay que entender, dice el Maharal, que esta es una expresión técnica de metraje. ¿Cómo mides el centro de un círculo? Con un compás, ¿cómo le calculas? Tienes que fijar un centro y después hacer un círculo. Así nos enseñaron a nosotros a usar el compás. ¿No? Dentro de un círculo es muy difícil definir cuál es el centro de algo que es circular. Entonces el Maharal dice, esta expresión del Zohar hay que entenderla como un concepto subjetivo, no un concepto objetivo. Esa es una interpretación. Otra interpretación es de que si quieres checar el corazón, en qué parte está, tienes que quitarle al cuerpo los pies. Porque los pies, ayer explicamos que son muy importantes y todo, pero a efectos de cumplir Torah, bueno, sí, porque te lleva a los lugares, pero la parte importante del cuerpo de la persona es esta parte, es hasta los pies. Entonces, si mides más o menos, te da que el corazón está en la mitad. No está en la mitad más del cuerpo a lo largo o a lo ancho, no sé, tiende a estar más del lado izquierdo, pero más o menos tiene ahí el lugar el corazón. Entonces, tenemos que entender qué es esto y qué es lo que nos enseña a nosotros. Que Jerusalén se considera como el cuerpo, ¿sí? Y voy a decirles Pesukim que está, dice un pasuk, Dibru al Lev Jerusalén, ábrenle al corazón de Jerusalén. El Bet Hamikdash se llama corazón, sí, hay un pasuk que dice, ¿cómo se dice? Itali libi dava, ¿sí? Que el corazón, mi corazón es el Bet Hamikdash, dice Ishayahu. Y el Adam, dicen los Jajamim, es un Olam Katán, las personas somos un mundo chiquito y nosotros también tenemos un corazón en nuestro cuerpo. Y así como el Bet Hamikdash es el corazón de Jerusalén y Jerusalén es el corazón del mundo, así nosotros tenemos un corazón que tiene que ser para nosotros el corazón como nuestro Bet Hamikdash. Entonces, si nosotros decimos que en nuestro cuerpo tenemos diferentes lugares en nuestro cuerpo, el corazón de la persona es el Bet Hamikdash que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros mismos. Como decimos en el Teilim, Ki Bahar Hashem Betzion y va le Moshavlo. Hashem escogió a Zion que sea el corazón del mundo. Hashem escogió, Ki Bahar Hashem Betzion, Hashem escogió a Zion, Zion es Jerusalén, y va le Moshavlo. Él quiso, tuvo una taba que Jerusalén, que sea ahí el lugar del Bet Hamikdash. Y lo mismo, Boreolam es Rahamana Libabai. Hashem escoge el corazón de la persona. Para Hashem, el corazón de la persona es muy, muy importante en el tifkud, en el funcionamiento que tiene la persona en su conducta. Ben Adam leatzmo, la persona con sí mismo. Ben Adam la javeró, la persona con su compañero de manera interpersonal. U Ben Adam la makom, la persona con Bore Olam. El corazón de la persona, la representación del sentimiento que tiene que tener la persona, no nada más el sentimiento, los valores y la conducta que provee el corazón en relación al cerebro. Hashem Rahamanari Bai quiere decir, Hashem quiere el corazón de la persona. Si uno tiene un corazón con Hashem, lo tiene todo, como estudiamos en Pirkei Avot, que el Jajam Rabbi Yohanan le dijo a sus alumnos, salgan y vean cuál es el mejor camino, y el Jajam Rabbi Elazar Ben Araj dijo, Lev Tov. Y Ani Roé, yo veo en las palabras de él todo. Lev Tov, tener un buen corazón, es decir, tener un corazón encaminado hacia el servicio de Hashem. Cuando uno tiene un buen corazón, no hablamos en el contexto que nosotros conocemos. ¿Qué tal fulanita? Fulanita tiene un corazón de oro, porque hablamos que es una persona buena. Acá hablamos el corazón bueno en el contexto general.
¿sí? Que cumple lo que estudia, no nada más que estudia mucha Torah, sabe mucha Torah, sino que tiene Irat Shamayim y practica lo que él estudia, ¿sí? Hay un pasuk en Mishle, todavía no hemos llegado porque estamos en el capítulo 13 me parece, pero en Mishle 17 dice, Lama ze mechir veyad kesil liknot chochma velev ain. Shlomo HaMelech se cuestiona cómo es, hay gente que tiene algo tan valioso en manos de un quesil, en manos de gente tonta, liknot chochma, quieren adquirir sabiduría, velev ain, ain con alef, y corazón no tienen. Dice Rashi sobre este pasuk, que es mejir veyad quesil, lilmot Torah, ve'ein velibo lekaema. Gente que estudia y no le interesa cumplir. Ve'ino lomet Torah ela liknot shem. Estudia Torah con el objetivo de saber, de tener un buen nombre, de que no digan fulanito de tal es un ignorante. Entonces estudia para saber, no estudia para cumplir. Dice la Gemara, hoy laem le talmidei jajamim sheoskim batorah vein laem irat shamayim. Ay, 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 de las personas que son estudiosas de la Torah, estudian la Torah, pero no tienen irat shamayim. A estas personas Shlomo HaMelech se refirió cuando dice que es un ksil. Un ksil, que es un tonto, no sabe lo que tiene, que es un tonto. ¿Cuál es la definición de yoté en la Gemara? Y uno quiere decir, a ver, yo quiero saber si soy tonto. ¿Cuál es la definición de soy tonto? Tener algo y perderlo. Te dan algo y lo pierdes. Te dan algo de valor y lo pierdes. La Gemara llama, ese es un yote, es un tonto, una persona que no puedes confiar en alguien que le das algo que te lo cuide y se le pierde. No estoy hablando una vez se le perdió, que es normal, a todo el mundo se le pierden las cosas, sino cada vez que le das algo de valor lo pierde. Tiene algo en la cabeza, no le funciona algo bien. Somos tontos nosotros que tenemos lo que se llama la Torá, el mundo infinito, acceso a lo ilimitado, y lo perdemos. Eso es aquella persona que estudia Torah y no practica lo que estudia, o no tiene el irat shamayim, no tiene el resguardo de no hacer cosas que no se pueden hacer, y estudia mucha Torah. ¿Y de qué le sirve esta Torah? Hasta el punto que la Gemara cuenta que Doeg y Ahitofel, dos personajes que nosotros hemos hablado de ellos en Melahim, en Shmuel Bet, dos personas que eran Ab Batedin, eran el Rosh del Sanedrín, eran Talmidei Jajamim, grandísimos, Doeg, Adomí y Ahitofel. Ahitofel era el Jajam de David Amelech, una persona que estudiamos en Shmuel Bet, que el consejo que él daba era infalible. Es decir, si uno le pedía un consejo y él te daba un consejo y hacías ese consejo, te iba bien. Así era, hasta el punto que David lo que más le preocupó cuando Absalom le hizo la rebelión es que con Absalom estaba Ahitofel. Con Ahitofel estaba con Absalom, dijo David Amelech, ya valí, porque le va a dar un consejo, y en verdad casi así es. Ahitofel le dio un consejo a Absalom de atacar de noche, y Hashem, con su sabiduría infinita y con su bondad infinita, le hizo este favor a David, que vaya la otra persona, Hushai, y que diga otro consejo. No sé si era Hushai, era algo con Het, no me acuerdo bien, y Hashem hizo un milagro que a Absalom le guste más el consejo del otro al consejo de Ahitofel, y gracias a eso Absalom perdió la guerra. Y Ahitofel, cuando vio eso, se suicidó. Ahitofel era el abuelito de Batsheba, era un Talmid Jajam grandísimo, fue el que impuso la ley de que cuando un soldado salga a la guerra le dé un divorcio por si se muere, para que no hayan mujeres agunot, mujeres que después tienen esposos desaparecidos y nunca más se pueden volver a casar. Ambos eran Talmidei Jajamim grandísimos, hasta el punto que la Gemara dice sobre ellos dos que ellos hicieron 300 kushiot sobre Migdal HaPoreach Ba'avir, sobre, hay mahloket, ¿qué tema es Migdal HaPoreach Ba'avir? Una torre que está en el aire. Algunos opinan que se refiere a cosas cabalísticas muy elevadas, otros opinan a una subiá muy difícil que la Gemara trae en Masejet Taharot, algo de tema de Tumá y Tará, una cosa muy difícil. Ellos hacían 300 cuestionamientos sobre eso, es decir, ellos se lo sabían al derecho y al revés, y podían darse el lujo de hacer 300 preguntas, 300 cuestionamientos sobre eso, y nadie se los podía contestar. Ningún jajam grande, es decir, ellos eran los talmidei jajamim más grandes que hubieron en esa época, y de todas formas no tienen olam haba ellos dos.
Doega Adomí fue el que le contó el Lashon Hará que David estaba en la ciudad de Novira Kohanim, y por culpa de eso, Shaul mató a todos los de Novira Kohanim, menos a uno, y por culpa que David Amelech no se percató de eso, Atalia mató a toda la familia de David Amelech, menos a uno, y Ahitofel no tiene Olam Abba porque se fue con Absalom y se equivocó. Entonces, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de Talmidei Jajamim, que tocaron el cielo con las manos con su Torá, y la Gemara cuenta, y una vez lo hablamos, que le dijo Raba, una vez estaba Raba con Rabbi Yehudá, perdón, Shmuel, cuando la Gemara habla sobre esto de Ahitofel, no sé qué Jajam está diciendo esto, viene el Jajam Raba y dice, ¿eso es grande? ¿Hacerse preguntas? ¿Saber mucho es lo importante? Dice Raba. No, ¿dónde estaba el corazón de ellos? Preguntaba Raba. Eso no es lo importante en la vida. ¿Saber mucho? Saber mucho, lee mucho. Google también sabe mucho. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve saber mucho si la persona cuando sabe mucho no lo practica? El corazón de la persona, dice Raba, es lo importante. No el conocimiento, tanto conocimiento. Y hay otra Gemara muy interesante que dice, entonces él dice, si la persona no tiene buenas cualidades, y ellos dos son la mejor realidad, la mejor realidad, que puede ser una persona que sepa mucho y que ese estudio mucho no permee al corazón. Y hay otra Gemara muy interesante que dice que Shmuel una vez encontró a Rabbi Yehudá que estaba llorando y le dijo, ¿por qué estás llorando? Le dijo, porque yo estoy estudiando toda la Torá que ellos sabían y mira dónde se perdió la Torá. Pasaron tantos años y nosotros nos matamos estudiando y no sabemos tanto como ellos saben. Hay un pasuk en Ishayahu Lamed Gimal que dice, Libhaye Geima, Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer et Amigdalim. Y Shayahu se lamenta frente a la destrucción del primer Betamigdash diciendo, ¿dónde están todos los Talmidei Jajamim? Aye Sofer, ¿dónde están los escribas? ¿Dónde está toda la gente que sabía tanta Torá? Y si ellos estarían, nos hubiera protegido de la destrucción del Betamigdash. Entonces, Rabbi Yehudá lloraba y decía, ellos eran tan grandes y no se pudieron salvar del infierno, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, es decir, la Torá es muy grande y nos salva y nos protege y todo, hasta el punto que yo cuando cuestionó a Boreolam cómo podemos vivir en un mundo que el Yetzer Hará está, él se contestó solo, Barati y Yetzer Hará. Barati lo, Torah Tablin. Es verdad, yo creo el Yetzer Hará, le dice Hashem, pero yo creo el antídoto del Yetzer Hará. ¿Cuál es? La Torá. Entonces, si una persona se aferra a la Torá, se supone que la Torá lo tiene que salvar de todas las cosas, pero vemos que no a todas las personas le funciona eso, que hay personas que tienen mucha Torá y su Yetzer Hará hace con ellos lo que se le pega la gana. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará tiene, la persona tiene que abrir su corazón. Si una persona cierra el corazón, como ellos cerraron su corazón, como Doeg y Ahitofel cerraron su corazón, la Torá no permea, no puede penetrar al corazón de la persona, y el corazón de la persona es el que tiene que bombear esa sangre. Los nutrientes que tiene el corazón humano son todas venas que vienen de otros lugares. El corazón bombea sangre que viene de afuera. Hashem hizo un sistema que el corazón se nutre de cosas del cuerpo, tiene cables que lo conectan, las arterias, las venas lo conectan y el corazón se bombea y trabaja gracias a eso, pero son estímulos que vienen de afuera, son cosas que vienen de afuera y que el corazón tiene que utilizarlo. Nuestro corazón, Jerusalén es como nuestro corazón es el que para que él pueda funcionar se requiere de cosas externas, se requiere que le traigan alimento de afuera. La Torá. La Torá sin corazón no sirve, nuestro corazón sin Torá tampoco sirve. Llenar el corazón de cosas que son externas a la Torá no nos sirve para nada.
Lo más importante es el alimento que viene de afuera. ¿Y cuál es el alimento que viene de afuera? La Torá. Pero la Torá, en el mismo sistema de la Torá quiere que le sirvas a Hashem con el corazón. ¿Cómo decimos en el Shema? Be'avta et Hashem elokeja, bechol levaveja. Tienes que amar a Hashem con todo tu corazón. ¿Cómo se llega a amar a Hashem con todo el corazón? Viene el Rambam, en el Yad HaZaká, en Alajot, no me digan que no lo traje porque lo tenía acá escrito, en Alajot y Esodea Torah, ay. Un minutito. Un minuto, voy por la hoja. Perdón. Viene el Rambam en Alajot y Esodea Torah Perek Bet y dice, Simán Aleph, aquel Anichva de Anoraze, Hashem que es el grande, el respetuoso y el terrible, es decir, terrible en el sentido de que hace cosas muy importantes, Metzavele o Abou le irá mi menos. Hashem nos ordena a nosotros amarlo y temerle. Como dice el Pasuk, Beavta et Hashem elokeja, amarás a Hashem tu Hashem. Y aparte dice el Pasuk, et Hashem elokeja tirá, vas a tenerle temor a Hashem. ¿Cómo puedes tú lograr amar y temer a Hashem? En el momento que la persona reflexione sobre las cosas tan grandes y las criaturas tan bonitas y tan excelsas que Hashem creó. Veiré mehem jochmato, y vea en estas creaciones que Hashem hizo la sabiduría de Hashem. She'ein la erech veloketz, que no hay nada que la puede medir en valor. ¿Cuánto vale una manzana? ¿Cuánto vale todo lo que implicó esa manzana? Veloketz, y no tiene fin toda la sabiduría y la grandeza que Hashem puso en el mundo. Miyad uoev umeshabeach, inmediatamente esto genera en la persona un sentimiento de amor y de alabanza, umefaer, y quiere embellecer con sus palabras, quiere agradecerle a Hashem, umitabeta avagedolá, y tiene un deseo muy, muy grande, lidá a Hashem Agadol. Lidá no de conocerlo, sino de engancharse, de tener una relación con él. Que Moshe amar David Amelech, como dijo David Amelech en el Teilim, Tzamán afshile Elohim lekel hay. Yo tengo sed de Hashem, que es un Hashem que es vivo. Es decir, el Rambam, el Maimónides, en el libro, en el Yad HaZakan y Esodea Torah, dice que la forma de de autoestimularse a uno mismo para que pueda amar a Boreolam es ver las criaturas, las creaciones, ver el mundo, salir y asombrarse de las creaciones que hace Boreolam en el mundo. Y la alajá bet que sigue, y cuando la persona se pone a reflexionar y a pensar en estas cosas, miyad unirtale a jorar, enseguida se va para atrás y se siente una cosa insignificante frente a toda la grandeza del mundo y se da cuenta que es una briá ketaná, shefelá, afelá, que nosotros somos algo chiquitito y que nosotros no entendemos nada y que de lo poquito que podemos entender tenemos que aprovechar la poquita capacidad de entendimiento que tenemos para agradecerle y para leshabeach, para alabar a Hashem de todas estas hermosas cosas que nos hizo. ¿Qué se hace para reflexionar entonces? Pensar en Kel Hay, en el Hashem que es un Hashem viviente, que le da vida, que todo lo que Hashem hace le da vida a un mundo. ¿Qué mundo hermoso nosotros vivimos?
Qué bonito que nosotros tenemos un mundo tan bonito para poder agradecerle a Boreolam, tan, ¿y cómo se dice? No sé. Asman ijle ve'ema lo ijlu. El tiempo acaba y las palabras para agradecer y para reflexionar sobre las cosas bonitas que Hashem nos da no se acaban. Yo creo, mi humilde opinión, que es que aquí lo que el Rambam quiere decirnos a nosotros es: no pierdas la capacidad de asombro. Vuélvete un poco un niño chiquito. Nosotros vimos en el Pirkei Avot que cuál es Eiseu Jajam Alomed Mikol Adam, ¿no? Y trajimos lo que dice el Magid Mesrich, que hay que aprender de los niños. Los niños no paran de asombrarse, ven una cosa y dicen, ¡qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Wow! No tenemos que perder la capacidad de asombro. Yo quería compartir con ustedes el Perek Yutet de Teilim. El otro día dijimos, ¿cómo dice el Perek Yutet de Teilim? Ashamayim mesaperim kebotkel umaase yadav magida rakia. Vamos a traducir. Los cielos cuentan el honor de Hashem. Umaase yadav, y la obra de las manos de Hashem, Magid, dice Rakia, el firmamento. Yom le yom yabia omer. Día a día expresa y dice, el día dice cosas, y el laila le laila yehavedat, y la noche expresa su pensamiento. Pero fíjense el pasú que sigue después. Ein omer. Nadie dice nada. Vein de barim belin ishma kolam. No se oye ninguna voz. Entonces, ¿sí se habla o no se habla? ¿Sí Hashamayim mesaprim kebotkel? ¿Sí la creación habla o no habla? Parece, David Amelech se contradice en 3 pesukim lo que él está diciendo. Entonces, dice Rashi, en el pasuk ese, Rashi dice, Hashamayim lo mesaperim. Los cielos no hablan, el cielo no habla. ¿Quién habla? Nosotros tenemos que hablar. Cuando nosotros tenemos que ver el cielo, nosotros tenemos que decir las cosas. Hoy dice la Gemara, la brioche root de inam yodot marrot. Ay de las personas que vemos y no sabemos lo que vemos. ¿Qué quiere decir que no sabemos lo que vemos? ¿Vemos y no sabemos lo que vemos? Sí, vemos perfecto, yo sé lo que veo. No, veo y no me doy cuenta de lo grande que tengo alrededor mío, y eso hace que yo sienta que no tengo nada, porque no puedo valorar lo que yo tengo conmigo. Jabal, dice el Magid Mesrich, cuando dice el pasuk Malá Aretz Kinyaneja, es gracias a ¿cómo se puede adquirir esa tierra? Cuando una persona puede ver todas las cosas que Malá Aretz, que toda la tierra está tan grande y tiene tantas cosas, y uno dice, wow, gracias Boreolam, qué mundo más hermoso me mandaste. Las personas que están de vacaciones, no sé a dónde están, si están en Cuernavaca, o si están en la playa, o estén a donde estén, y los que nos quedamos en la Ciudad de México también podemos ver cosas hermosas. Salgan al jardín, ustedes que pueden salir, Baruch Hashem, salgan al jardín y vean el pasto y las plantitas y los arbolitos, qué colores, qué texturas. Si tienen flores, toquen las flores, vean la textura, la belleza que hay, sin una necesidad. Hashem podía haber hecho un mundo perfecto en blanco y negro, sin problema, pero Hashem dijo, bueno, vamos a hacer que la gente la pase bien en el mundo, que haya colores, que haga cosas muy bonitas. ¿Cómo sigue diciendo ahí el Teilim? Espérenme, aquí, ¿cómo acaba el Teilim? Acá, en el Teilim Kuf Memjet, ¿no? Alelu et Hashem min hashamayim, alelu bambromim, alelu kol malachab, alelu shemesh veyareach, todas las criaturas, alelu kol tzevaab, alelu taninim. ¿Cómo está aquí? A ver, me brinqué algunos. Taninim, bejol teomot, esh ubarak, shelek bekitor. Todas las cosas son cosas que merecen que nosotros le tengamos que agradecer a Boreolam.
¿sí? Los árboles alaban, el cielo alaba. Nosotros somos las criaturas que tenemos la obligación de alabar a Boreolán por todas las cosas buenas que Hashem nos da a nosotros, por todas las creaciones, el sol, la luna, Taninim, los peces. De hecho, Jajamim dicen de que el Shir de Yom Hamishi, el día jueves, se dice este Perek de Teilim, que Dafka Jajamim encontraron de que hay una alabanza en especial en los peces y en las aves, porque hay tanta variedad de peces. Yo tengo aquí en la casa una pecera de agua, no agua dulce, de agua salada, que es un dolor de cabeza entre paréntesis, pero bueno, de alguna forma encontré este canal para desahogarme de las frustraciones, porque son muy delicaditos los pececitos y todo eso. Pero los peces que están en el mar, a diferencia de los peces del río, que también son muy bonitos, pero los peces que están en el mar, que viven en corales y todo eso, tienen colores. No sé, dense tiempo, ahora no se puede ir a ningún lado, pero si tienen la oportunidad, apenas puedan ir a un acuario o algo, nada más, no perdamos yo me hablo a mí que soy una vieja, que yo no pierda la capacidad de asombro, no perdamos esa capacidad de ver en cada una de las cosas la grandeza y la gdulá de Boreolam, que nos demuestra todo el tiempo tanto cariño a nosotros, con tantos detalles. Nada más observar un pececito, el Nemo, observar el Nemo que tiene las rayitas así pintadas y el otro, ¿cómo se llama? El que tiene déficit de atención en la película. Doris, ¿no? Que siempre se le olvida todo. Tiene color, ese es un tipo de Doris, pero hay otros que se llaman cirujano no sé qué y cirujano no sé qué, y hay uno que le dicen taxi, que va cambiando de color y que cuando yo no tengo mucha relación con ellos porque ni les doy de comer ni nada, pero cuando teníamos uno de esos, yo me acercaba a la pecera, como no me desconocían porque yo no interactuaba con ellos, había uno, estoy hablando en pasado porque ya caput, pero había uno que se mimetizaba, cuando le daba miedo, se cambiaba de color y Hashem hizo un sistema de mimetización que es que adquiría el color, parecía una piedra. Entonces se escondían las piedras, cambiaba automático de color normal, era amarillo con negro, y cuando le daba miedo, se cambiaba de color y se hacía como parte de las piedras de que estaban en la pecera. Son cosas tan increíbles y de eso se puede hablar horas de cada cosa grande que tiene la creación. Hasta el punto que nosotros tenemos verajot especiales cuando vemos cosas en el mundo. Hay verajot especiales cuando uno ve un chango, cuando uno ve un elefante, cuando uno ve el mar, ¿no? Cuando las que están en la playa, si hace mucho no vieron, hay que estudiar bien las alajot. Sefaradim igual decimos sin shemu malhut, decimos Baruch Osema Sebereshit, o algunos dicen Baruch Sheasa Etayama Gadol. Sefaradim no decimos eso porque hay un poco de mahloket a qué mar se refiere, si se refiere al Yama Tijón o no, pero bueno, las que ven el mar hace mucho que no lo ven, hay que decir Baruch Osema Sebereshit. Hay que agradecer, hay verajot reiyá, hay verajot del olfato, cuando uno huele algo rico, hay que asombrarse cada día y agradecerle a Boreolán por todas las cosas bonitas que Boreolán nos hizo a nosotros. Entonces, cuentan de Rab Shimshon Refaeli, un jajam que vivió más o menos finales del 1800, uno de los grandes rabinos en Alemania. Él, no voy a decir impuso una shita, porque no impuso ninguna shita, sino él, a diferencia de otros jajamim, entendió de que hay que estudiar a lo mejor un poco de abrir más materias laicas para que la gente pueda tener más acceso a información y poder ser más, desarrollarse mejor en el mundo del comercio en Europa, etcétera, etcétera. Él dijo lo que es Toraim de Eretz, escribió un mejanej muy, muy grande, escribió libros de educación, etcétera. Bueno, él tenía mucho trabajo encima, porque aparte de escribir libros y de tener cuestionamientos a nivel rabínico, que él se dedicaba a trabajar de eso, también él fundó escuelas y él hacía los programas de las escuelas y él estaba muy al pendiente. Entonces su familia estaba muy preocupada que él se colapse por tanto trabajo que él tenía. Entonces decidieron, lo presionaron mucho, mucho para que él se tome unos días de vacaciones. Entonces, como él vivía en Europa, decidieron que iban a ir de vacaciones a Suiza. Entonces, en Suiza están los Alpes suizos, un lugar muy, muy, muy bonito.
y él aceptó. Cuando regresó de Suiza le preguntaron cómo le fue a usted, Jajam, en Suiza. Dijo, la verdad, valió mucho la pena que fui para ver todas las cosas bonitas que hay en Suiza. Porque, ¿qué es? Dice, porque dentro de 120 años, cuando yo suba al Shamaim, dentro, no son las primeras preguntas, a mí me gustó mucho lo que dijo el Rab, pero hay que saber aplicarlo a la vida de uno. A uno le van a preguntar, ¿y fuiste a visitar Suiza? ¿Te gustó la Suiza que hice? Nos va a decir a Boreolam. Y nosotros le vamos a decir, no fui a Suiza, no. Entonces hay que ir hoy al rato, cuando los maridos estén de buen humor, después de comer Bederej Klal, decirle que Ruti Zayat dice que a nombre de Rab Shimshon Rafael Hirsch, una persona tiene que disfrutar de todas las cosas del mundo, así que apenas se pueda viajar, tenemos que hacer un viaje a Suiza, a los Alpes suizos. ¿Por qué? Para que podamos agradecerle a Boreolam todas las cosas bonitas que Hashem hizo en el mundo. Entonces hay que ir a Suiza. No es una de las preguntas más importantes que a uno le hacen, pero en el final sí se las hacen a uno. Hashem quiere que nosotros disfrutemos de las cosas del mundo. ¿Disfrutaste? ¿Cómo es con el Nazir? No tenía que traer un corbán porque él se abstuvo, se autoabstuvo de traer, de comer el vino y Hashem no hizo la uva para que uno la disfrute. Hay que disfrutar de la vida, ¿no? Hashem no quiere que nosotros tengamos una vida opaca. A veces hay gente que asocia la religión con eso, con Schleppzach, se dice en Yiddish, ¿cómo se dice? Se arrastra en la vida, no disfruta la vida. Hay que disfrutar la vida, hay que tratar de estar bien todo el tiempo, hasta el punto que a Kadosh Baruj Hu lo va a preguntar el día de mañana. Dice la Gemara, Amar Rab, Atid Adam litene tadin. En el futuro la persona tiene que dar una explicación en el Shammai dentro de 120 años, al Kor Dabar Bedabar Sherra Velo Ajal. Cada cheesecake que uno vio y no probó, va a tener que explicar por qué, ¿sí? Y cuentan de Rabbi Elazar ben Pedat, un jajam que era un taná muy pobre, hasta el punto que cuentan sobre él, la Gemara cuenta que él una vez se fue a sacar sangre, y después de ir a sacar sangre, él regresó a su casa, y en la casa, Barminan, había una situación de pobreza tan grande, que él no encontró nada para comer, no había pan, no había mantequilla, no había nada para comer, lo único que encontró fue un diente de ajo, y se comió el diente de ajo, y le cayó tan mal que se desmayó. Entonces ya llamaron a los médicos y todo, y cuando los jajamim lo fueron a visitar después que él se desmayó, él tuvo como que casi se estaba muriendo, él les contó que él tuvo una conversación con Hashem y él tuvo una conversación con Hashem y Hashem en la conversación él le cuestionó a Hashem por qué soy tan pobre y Hashem le dijo, soy pobre, ¿por qué soy tan pobre? Y Hashem le dijo, te tocó, vas a estudiar Torah dentro de la pobreza. Frente a esa situación de tanta pobreza que Rabí Elazar tenía, cuentan sobre él que él apenas tenía algún dinerito ahorrado, compraba una cereza, un durazno, un chabacano. ¿Para qué? Para cumplir lo que los jajamim dicen, que la persona va a tid liten din beheshbon sobre cada cosa y cosa que una persona no comió en este mundo. Estamos hablando a esos niveles que nosotros llegamos. Entonces, bueno, para acabar acá, nosotros tenemos una obligación de agradecerle a Boreolam y no ponernos un sitio en el corazón. El corazón es lo que tiene que generar en nosotros este sentimiento de placer, el sentimiento de satisfacción, que no haya una desconexión entre la cabeza y el corazón. Nosotros estudiamos Torah para cumplirla y para permitir, como dice el Rambam que leímos recién, la forma de amar a Hashem es con todo el corazón. No le pongamos un sitio. Por eso, a lo mejor, Azará Betebet es un ayuno que técnicamente no pasó una tragedia en especial, pero pasó una tragedia. La peor tragedia es cuando uno a sí mismo se bloquea su corazón y no se permite sentir. Entonces, si no se permite sentir, ¿para qué sirve todo lo que uno estudió si no lo puede sentir? Ese es lo duro de Azará Betebet. Azará Betebet fue el inicio de taparnos el corazón y de no querer ver y de no querer sentir. Quiera Hashem sacar el matzor, primero Bijlal del mundo,
este Matzor que estamos viviendo ahorita, y que muy pronto en nuestros días, ojalá mañana mismo, ya podamos festejar y ir a Jerusalén, ir a Kodesh y no tengamos que ayunar. Nos vemos, Besat Hashem, mañana en la clase de Parashat HaShavua, Tzomkal, para las que mañana van a ayunar, igual es un ayuno relativo. Gracias, Mora. Excelente clase, gracias, Mora. Gracias, Gracias, Precioso. Gracias, Bye, muy bye, buena, qué bueno gracias. verlas. Celia, al fin te Tila ves. mis botas. Hola, Morá. Hola, Rey. Hola, Jenny. Hola a todas. Hola. ¿Cómo están? Hola. Mira, el libro de Hola. No me gusta. Las 19 cartas, ¿de quién es? De Rav Shimshon Rafael Hirsch. Ah, del que no sabía hablaste que tú. tenía un libro que se llama así, pero ¿cuál es el nombre original? Él no lo escribió, él lo escribe en su historia de cómo él se comunicaba con una otra persona que quería entender la Torá y que estaba un poquito desubicado. Está excelente, nos los habían recomendado hace como 15 años. Wow, el sí, él tiene libros muy buenos. Él sí. fue un vanguardista en su época, él. Sí. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Bye. Hola, Celi. Hola, Morá. Bye. Gracias por todo, Mora. Precioso shiur. Hola, Ren. Bye. Precioso shiur, Mora. Gracias.